Aquí a tu conexión matinal y bueno, diversas temáticas, ya lo anunciábamos al comienzo de este capítulo y justamente el día de hoy vamos a hablar de algo que se ha hecho lamentablemente cada vez más popular en nuestro país con respecto a las pensiones de alimento. Sí, porque bueno, finalmente es una historia que se repite constantemente, que es el no pago de pensión alimenticia por parte de uno de los tutores, ¿no? Y vamos a hablar sobre eso y mucho más. Para eso está con nosotros la abogada Carla Melo, Claudia Melo. Bienvenida de tupensionaldía.cl. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio de conversación tan necesario a veces. De todas maneras que sí, bueno, hay mucha desinformación con respecto a los diversos trámites, ¿cierto? Pero desde el origen, esta situación, la familia, digamos, se separa. ¿Cómo es ese arranque de trámite, Claudia? Sí, bueno, aquí tenemos que considerar que cuando un hombre y una mujer tienen una relación sentimental, a veces se constituye una familia o a veces se mantienen como papás independientes, pero se hacen cargo de este hijo en común que nació producto de esta relación sentimental. Desde ahí es que uno tiene también que abordar este tema pensando en lo que se llama la corresponsabilidad parental, ¿cierto? De que cada padre o cada progenitor tiene que tener un grado de responsabilidad respecto de la crianza, de la manutención, de la educación de este o estos hijos en común. Después de que esta relación a veces no prospera y no se consolida, o después de muchos años de una relación permanente, a veces las parejas se separan y surgen estas responsabilidades que no son solo legales, sino que primero tenemos un deber moral respecto del cuidado y la crianza de nuestros hijos. Somos los adultos los que tenemos que hacernos cargo de hijos que no pidieron nacer, ¿cierto? Entonces, la obligación primera es de estos progenitores cubrir todas sus necesidades. Cuando esto no ocurre, existen los mecanismos legales para poder abordar esta temática respecto a cómo enfrentar los diversos gastos que necesitan que estos niños tengan cubiertas sus necesidades. Cuando hablamos de estas necesidades, hablamos de necesidades de todo tipo. Hablamos de necesidades de alimentación. La ley lamentablemente habla de pensión de alimentos, pero la pensión de alimentos no solo corresponde a un monto de dinero que sirve para solventar la necesidad de alimentación, de comprar comida. Abrigo. Tenemos que considerar el vestuario, la recreación, la salud, actividades extraprogramáticas, todo lo que conlleva la esfera de desarrollo biopsicosocial de un niño. Y si uno lo quiere generalizar o demostrar en uno no solo come, también tiene amistades, también comparte con la familia, también va uno a un cumpleaños y tiene que comprar un regalo. Ahora, si esto lo trasladamos, por supuesto, al rango etario de nuestros niños, de 4, 5, si ustedes son papás de niños pequeñitos, sabrán que un cumpleaños al mes a lo mejor se multiplica por 3, por 4, y eso significa comprar un regalo. Además, los niños se enferman. Normalmente al interior del jardín infantil se contagian con todos los chiquititos que hay, o en los colegios. Si son más grandes y son más osados y hacen algún deporte, también empiezan a aparecer las lesiones. Y hay algún deporte con algún accidente, una fractura, una rotura de ligamentos, una mano esguinzada, no sé. La niñita le quiso ir a bailar ballet o hacer gimnasia artística, hay que comprarle patines, que zapatillas, que malla, todo eso que significa un desarrollo completo de este niño. Bueno, y es ahí donde empiezan todos estos tiras y encoges como para finalmente llegar a establecer un monto. Ahora, cuando las parejas han vivido juntas, es un sinsentido, porque cuando se va el papá de la casa le dice, un ejemplo, yo te voy a dar 100.000 pesos y tú con eso tendrás que ver cómo mantienes a la niña o al niño. Y resulta que cuando él vivía en la casa se gastaban, no sé, el sueldo completo en la mantención de la casa. Entonces hay que pagar el arriendo, el dividendo, los gastos comunes, la luz, el agua, el gas, la comida, la ropa, internet, la nana, internet, el celular. O sea, todos esos gastos también se tienen que cuantificar y se tienen que considerar al momento de fijar una pensión de alimentos. De manera que cuando uno no llega a un acuerdo de palabra,
lo primero que hay que hacer es un trámite de mediación. Y en esta mediación es un tercero, que es un profesional que puede ser un trabajador social, un psicólogo o un abogado especializado en mediación, con diplomado en mediación, por lo demás formado en ello, que los invita a ambas partes fuera del tribunal para tratar de llegar a un acuerdo. Si no llegan a acuerdo, bueno, el mediador entrega un certificado de mediación frustrada y ese es el pase que lo habilita para poder demandar la pensión de alimentos. Perfecto. Ahora, parando ahí, y si llegan a un acuerdo de un monto en particular, ambas partes están de acuerdo, ¿cierto? ¿Deben formalizar esto o estando ahí en la mediación ya están formalizándolo? Sí, se formaliza, se firma ese escrito de mediación por ambas partes y la mediadora tiene la obligación de presentar ese escrito, hoy día vía online, por supuesto, al Poder Judicial. Ah, perfecto, y ya. es el tribunal el que ratifica ese acuerdo y le da fuerza de ley. Okay. Entonces, queda con una obligación legal finalmente. Perfecto. Ese progenitor. Ya. Y junto con los alimentos también se regula la relación directa y regular, o antiguamente las visitas. Entonces, no solo queda comprometido el papá a cumplir con un pago de pensión, sino que también la madre a respetar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de relacionarse con su padre. Perfecto. Este es un derecho de los niños. Con respecto a estas situaciones que estamos, digamos, comentando y compartiendo aquí en Tu Conexión Matinal, si una de ellas no se cumple, ejemplo, las visitas, puede ser por el lado papá, mamá, y el tema de la pensión de alimentos, ¿ahí cómo se procede? Sí, bueno, cuando no se cumple ninguno de estos acuerdos que se pueden haber alcanzado por mediación, lo que corresponde, o lo mismo, yo tengo demandé, por ejemplo, la pensión de alimentos y se fijó por el tribunal un monto de pensión de alimentos y no se paga tampoco, lo que corresponde es iniciar la etapa de cumplimiento. Y es ahí que esta causa, que tiene una nomenclatura interna del tribunal como RIT-C, pasa a convertirse, y eso es muy importante, en un RIT-Z. Las mamás que quieran hacer el cobro de una deuda de pensión de alimentos, lo primero que tienen que hacer es traspasar su causa de C a Z. Eso se hace en el tribunal y se pide a través de una liquidación de la deuda. Y el tribunal solito va a ponerle la nomenclatura RIT-Z. Y eso es una instancia donde ya se está intentando forzar al pago adeudado, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahí lo primero que tenemos que tener o es esta pensión que está acordada por mediación o por una sentencia de un juez. Cuando esto no ocurre y no se paga la pensión, lo primero que tengo que hacer es solicitar la liquidación de esta deuda, que significa no más que sumar todos los meses que no me han pagado, más los reajustes, los intereses. Lo que ha hecho la ley este último tiempo y desde el año pasado que se viene haciendo es que se han convertido las deudas en montos en pesos a UTMs. Entonces se reajusta todos los meses la pensión o la deuda de la pensión, porque la pensión ya se paga en UTMs, pero la deuda se reajusta según la variación que tenga la UTM. ¿Ya? Eso lo hace el tribunal en forma automática y no es que tenga que estar la mamá con una calculadora buscando cuánto me deben. No, el tribunal tiene una unidad de cumplimiento especializada que calcula el monto de la deuda en UTM. ¿Qué pasa cuando desde ahí ya entonces una de las partes ya no paga? O sea, derechamente no paga. ¿Qué herramientas tiene la otra parte, cierto, para forzar este pago? Aparte, ya, miles de llamados telefónicos, oye, págame, no sucede, qué sé yo, intentar llegar al acuerdo otra vez y que se pague en cuota, no lo sé. Ya, no se logra por la vía de buena onda. Cuando la buena onda ya se acaba, no existe y ya dejó de ser buena onda. Claro, la posibilidad es poner a servicio de todas las herramientas legales los apremios. Apremios legales que hoy día coexisten los anteriores con los actuales. Los anteriores hablamos de reclusión nocturna, de arraigo nacional, de suspensión de licencia de conducir, de retención en realidad. El deudor tiene que entregar la licencia al tribunal y se la retienen ahí por 15 días, por un mes, por 3 meses como sanción. Esos apremios no se han derogado y siguen vigentes. Por lo tanto, coexisten conjuntamente con esta nueva ley que ha sido la 21484, que es la que viene a modificar toda esta forma de cobrar las pensiones de alimentos o las deudas.
Esta nueva ley lo que establece son dos mecanismos, que son dos procedimientos distintos. Uno es un procedimiento especial que una vez liquidada la deuda, establecido el monto, puedo pedirle a los bancos o a todas las instituciones financieras que le retengan al deudor las cantidades de dineros de saldos que tenga en alguna de esas cuentas o instrumentos financieros. Ya. Por lo tanto, el banco, a través de un procedimiento de investigación patrimonial, a través de la Comisión de Mercado Financiero, tiene alcance y acceso a todos los lugares donde este personaje pueda no tener o tener dineros. Entonces aparece el banco 1, el banco 2, banco 3, no le vamos a hacer propaganda a ninguno. Sí, claro. Entonces aparece que fulanito tiene deuda en el banco 1, no sé, 300.000 pesos. En el banco 2 dice que tiene 20 pesos. Y así, hasta que aparece, por ejemplo, que tenga una cuenta de ahorro voluntario en la AFP X. Y entonces el tribunal lo que ordena es que se retengan esos fondos de esas cuentas. Ojo que esa AFPX es la cuenta de ahorro voluntario, no es la cuenta de capitalización obligatoria. Okay. ¿Ya? Entonces, el tribunal presiona en el fondo a este deudor a que con la retención de los dineros, porque en alguna parte le pagan su sueldo a este hombre, entonces le van a retener su sueldo para efecto de irse pagando la deuda. Ya. Si estos montos que existen en estas cuentas son muy inferiores al total de la deuda, estamos hablando que hoy día existen deudas de 50 millones, Claro, 20 millones, Muchísimo. 150 millones de O sea, pesos. son años de no pagar, digamos. 10, 20 años, 5 años, ya, el que debe 2 años a lo mejor es el que menos debe, pero bueno, cuando esos fondos no son suficientes, se activa entonces la posibilidad de gestionar el cobro en la AFP, Ya. en la cuenta obligatoria de la AFP. O sea, después de haber pasado de todas estas etapas, el meterle mano a los fondos provisionales del deudor es la última instancia, ¿no? Exacto. Ya. Y la ley está, así lo dicen las resoluciones también, que dicen que es un procedimiento extraordinario. Ya. Por lo tanto, si yo no he hecho todo el trámite del procedimiento especial de la investigación patrimonial, no voy a poder llegar al tiro directamente a la AFP. Y es lo que ha ocurrido este último tiempo, desde el 20 de agosto, cuando ya salió en las noticias nueva que ley, se claro. iba a poder gestionar ante las AFP. Muchas mamás, que hablemos de que son mamás en la mayoría, apretaron el botón fácil que dice AFP. Perfecto. Y les han respondido del tribunal no al lugar. Claro. Claudia, ¿qué se puede hacer en ese, digamos, cuando uno confía en el sistema, aprieta el botoncito esperando que llegue alguna esperanza, alguna respuesta con respecto a esta espera eterna? ¿Qué se hace ya, digamos, asumiendo que no ha lugar esa petición? Bueno, ahí hay que iniciar el paso 1. Entonces hay personas que lamentablemente esperaron hasta agosto para poder sacar el dinero de la AFP y no gestionaron el paso 1. Esto, como digo yo, es casi como jugar a un luche. Uno tira la piedrita al número 1, pasa al 2, pasa al 3. Si yo parto en el 7, me voy a tener que devolver al número 1. Entonces han habido meses que se han perdido para esas personas. Entonces, lamentablemente, ahí hay que partir haciendo las liquidaciones y activando el procedimiento especial con la investigación patrimonial en cuentas bancarias, en instrumentos financieros. Ahora, este es el lado de la persona que se queda con los hijos, ¿no? Y que está solicitando el pago de la pensión. Ahora, vámonos al otro lado, al lado del deudor o la deudora, que también puede ser, que tenga intención de pagar, pero no puede en el monto, o sea, porque su deuda creció mucho, bueno, a veces motivo. ¿Qué opciones tiene ese deudor o deudora antes de que le echen mano a sus ahorros voluntarios o de ofrentón, digamos, a su fondo de AFP? ¿Qué opciones tiene? Puede volver a, no sé si renegociar es la palabra, pero puede ir y decir, chuta, a ver, no puedo pagar esto vez es muy grande el monto, puedo pagar en cuotas, no lo sé. ¿Hay Sí, opciones? Está esa opción, siempre ha estado, siempre Ya. ha existido la posibilidad de renegociar esa deuda. Ya. Igual que en la banca de comercio se renegocia esta deuda, se repactan nuevas cuotas Ok. y se establece una periodicidad. Ahora, lo que hizo esta nueva ley es como que endureció un poco más esta posibilidad de llegar a un acuerdo y habla de que debe ser un acuerdo serio.
serio y real en el fondo. O sea, no puedo pagar 50 millones en cuota de 50.000 pesos. Claro, ya entonces entiendo. tengo que normalmente a lo mejor hacer un abono importante a esa deuda y pactar una cuota un poco más elevada. Ese acuerdo en esta oportunidad está entregado al juez. Por lo tanto, no basta con que las partes digan sí, queremos aprobar este acuerdo y estamos los dos dispuestos a que, bueno, me pague en cuotas de gotera. No, es el juez el que hoy día va a considerar y va a ponderar si ese acuerdo es serio y real Perfecto. y suficiente para cubrir esa mansa deuda que existe, claro. digamos, sí. Importante aclarar toda esta información, sabemos que es una realidad que ocurre en nuestro país y algo que hablábamos antes de que, digamos, estuviésemos al aire, era que este tipo de casos han aumentado, aun cuando existe muchísima más visibilidad o alternativas de pago, ha aumentado la existencia de este tipo de Sí, bueno, todos los meses los tribunales están sacando liquidaciones nuevas porque todos los meses también hay personas que a lo mejor hasta hace 4 meses pagaban la deuda y la dejaron, o sea, la pensión y dejaron de pagarla. Entonces, además, el Registro Nacional de Deudores que partió el año pasado en noviembre, todos los meses aumenta en cantidad de inscritos y el monto de las deudas, ya estamos hablando de 200.000 millones de pesos en deudas de pensión de alimentos. Y en el caso de personas que han realizado el trámite, a lo mejor no muy confiadas, también ha aumentado este último tiempo porque vieron y esperaron hasta agosto el poder realizar esta gestión a través de la plataforma del Tribunal de Trámite Fácil con el botón de cobros en la AFP. Oye, Claudia, bueno, si hablamos de lo ideal sería que una persona que se separó pague una pensión a sus hijos y a medida que me va yendo bien en la vida, o sea, voy ganando más, podría aportar más a mis hijos, ¿no? Eso es lo ideal. Hoy pasa que de pronto nos encontramos con mamás, ¿cierto? Con sus hijos, que se dan cuenta que el papá, ¿cierto? Le ha ido bien, está ganando mejor, pero sigue pagando los 80.000 pesos que quedó hace unos años atrás y finalmente los niños tienen más necesidades, el costo no es, el poder mantener a los niños ya no es equitativo porque ella está colocando más de su sueldo y que el papá a lo mejor el que está ganando más no está aportando, digamos, la mitad y mitad, no sé. Exacto. ¿Cómo pueden ser esas madres o esos padres que se quedaron con los hijos para solicitar el aumento quizás de la pensión debido a la condición de la otra persona? ¿Eso pasa? ¿Eso sucede? Sí, ¿se puede hacer? Eso debería, por eso las pensiones se van reajustando mensualmente. Ah, ya. Pero llega un momento en que ese reajuste tampoco es suficiente, Ok. porque hay cambios de circunstancias que se tuvieron a la vista desde cuando se fijó la pensión original. No sé, el niño estaba en básica, Ya. llegó a la educación media o salió del colegio y entró a la universidad. Entonces los mismos 80.000 pesos que se pueden haber reajustado a lo mejor y van en 120, en 150. Una universidad estamos hablando de No, claro. 800, 600.000 pesos mensuales. Por lo tanto, lo que corresponde ahí es demandar el aumento de la pensión. Hay papás que son súper conscientes, por supuesto, papás o mamás que en este caso efectivamente van actualizando el monto de acuerdo a la etapa vital en que están sus hijos. Perfecto. Entonces, si salió del colegio y entró a la universidad, pago la universidad directamente o te aumento el monto que te deposito en la cuenta del Banco Estado para que se cubra esa universidad. Lamentablemente eso no es algo que ocurre así como hoy, desprendidamente. Claro. Ojalá se ocurriera. Ojalá de fuera manera así. Es lo ideal, ¿no? Entonces tenemos que demandar el aumento de pensión. Y ahí hay que acreditar esta variación de las circunstancias, pues que el niño creció, que el niño salió del colegio a la universidad o que salió del jardín infantil y pasó a la educación básica, Claro. donde tenemos que cubrir las necesidades de uniforme, de útiles La lista, escolares, claro. de textos escolares. Hoy día los textos escolares son carísimos. Pero para eso también existe una posibilidad de que no sea un aumento completo todo el año. Pactemos a lo mejor un aumento de pensión a finales de año, en diciembre, en enero, cuando la mamá tiene que matricular al niño, cuando tiene que comprar el uniforme. Entonces pago, no sé, 10 meses, 200.000 pesos y en enero o en marzo te aumento 200.000 pesos y te pago
220, 320, solo en esos meses puntuales para poder cubrir estos gastos adicionales de colegio. En realidad todo es conversable, todo es mejorable y por supuesto que tiene que ser adecuado al gasto y al nivel de desarrollo que tenga ese niño, porque la idea es que estos niños, niñas y adolescentes también mantengan su nivel de vida. Su mismo estándar, así Exacto. es. Claudia, un gusto tenerte aquí el día de hoy. Sabemos que quizás nos están viendo personas que puedan estar atravesando una dinámica así familiarmente. ¿A dónde podemos encontrarte, digamos? Bueno, tienen que ingresar a la página web de www.pensionaldia.cl o a nuestro Instagram, que para mamás o personas más modernas a lo mejor y más jóvenes, al Instagram de Pensión al Día. Pensión al día. Sí. Ah, ya. Y ahí podemos hacer todas las consultas habidas y por haber respecto al tema de pago de pensión, cualquier duda legal, ¿no? Ahora, Pensión al Día específicamente es una plataforma online que funciona todo vía remota, especializada en el cobro de la deuda. Si bien es cierto, podemos abordar otras consultas, pero nos especializamos en la tramitación del cobro de la deuda. Sí. Ya, cuando la instancia ya no da para más y ya no ha pagado. Exacto. Quiero saber más sobre eso. Pensionaldía.cl o Pensión al Día en el Instagram, lo tenemos ahí nosotros atrás en pantalla, para que lo sigan también y puedan hacer las consultas habidas y por haber. Ahí está usted, ¿ve? Sí. No a lugares. Perfecto. No, y la información Bien. de todas maneras se agradece. Así que, Claudia, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a seguir avanzando aquí en Tu Conexión Matinal. Estos temas son importantísimos, los dejamos en la mesa para que usted los pueda conversar también ahí en su familia, con sus amigos, y queremos que podamos ir aprendiendo poco a poco sobre esto. Vamos a hacer una muy pequeña pausa comercial. Nos separamos un instante y ya regresamos con mucho más de Tu Conexión Matinal. No se mueva.